asiento, por favor. Es obvio que Jesús no hablaba malo, pero no todo lo que Jesús hablaba le caía bien a quien lo escuchaba. Y Jesús, educadamente y a lo divino, decía las cosas, decía la verdad. En este Evangelio hemos venido escuchando durante estos días esta constante porfía entre los fariseos contra Jesús, contra su divinidad, porque Él se hace Dios, Él declara que Dios es su Padre, y ahora pues se enfrenta, dice quién es Él y ahora dice quiénes son ustedes. Y en palabras muy suavecitas Jesús le dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. ¿Si lo entendieron o no lo entendieron? Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo con mi padre. Pero como ustedes no son hijos de Abraham, hacen lo que hace vuestro padre. ¿Qué le está diciendo? Que ustedes hacen lo que les dice el diablo, que es el que se antepone a Dios, se antepone a Jesús y por consiguiente se antepone a la voluntad del Padre. Por eso ellos dicen, nosotros no somos hijos de prostitutas, tenemos un Padre. Jesús le habló bien fuerte, le habló bien claro, y no es la primera vez que Jesús le dice a los fariseos y a los saduceos, Satanás es vuestro padre. Es el príncipe de la mentira cuando ellos mentían contra Jesús. Y entonces, si nosotros vamos a aplicar, vamos a interpretar y vamos a hablarle a las personas que nos rodean como Jesús habló, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de la manera que Jesús lo hizo. Ese Dios a quien ustedes le sirven, yo no lo conozco. Yo conozco al Dios de Jesús. Yo conozco al Dios de Abraham. Pero ese Dios que hace lo que le da la gana, que ustedes pueden hacer lo que le da la gana, pueden pensar lo que le da la gana, pueden vestirse como le da la gana, pueden ir a misa si le da o no le da la gana. Ese Dios no es Jesús. Entonces, si no es Jesús, sutilmente es Satanás quien lleva al engaño a muchos cristianos y a muchos católicos dentro de la misma iglesia. Mucha gente en la iglesia, ¿no ha escuchado usted que le dicen, pasan 5 años y yo no me confieso? No, es que yo me confieso con Dios. Eso no es lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 20. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. A Pedro, lo que tú ates en el Evangelio de Mateo 16, lo que ustedes aten, allá quedará desatado. Lo que ustedes aten, quedará atado. Esa autoridad de atar y desatar, y todo lo demás que nos dice el Evangelio, que hoy día se nos quiere relativizar la moral, la vida moral de los cristianos, la vida moral dentro de la iglesia, relativizar la doctrina, la enseñanza. Entonces, ¿con qué nos estamos topando? Nos asomamos y nos damos cuenta, Señor, pero tú nos sembraste trigo bueno, un grano bueno. ¿De dónde salió toda esta cizaña dentro de la iglesia? Un enemigo la sembró. Un enemigo mío la sembró. Y quien siembra la cizaña
dentro de la iglesia no es Jesús, no son los santos, mucho menos los ángeles, son demonios los que siembran maneras contrapuestas de cómo interpretar el Evangelio y las verdades de la fe. Por esto, hermanos y hermanas, espíritu de discernimiento, espíritu de fe y de esperanza ante la situación que vive el mundo. Y esto lo venimos escuchando hace tanto tiempo, un mundo lleno de confusión, pero ya no es el mundo lleno de confusión solamente. Dentro de la iglesia hay confusión, porque hay diversas doctrinas, hay diversa moral dentro de la iglesia, desde cardenales, obispos, sacerdotes y obviamente los fieles, ¿qué van a decir? Lo que dice su pastor. Y vemos la iglesia de Alemania totalmente en abierta separación y distanciamiento de la iglesia de Roma, del Papa, de la doctrina de la iglesia. Y así vemos Bélgica, vemos Holanda, y no vayamos muy lejos, vemos Latinoamérica con la teología de la liberación y otras corrientes ideológicas y filosóficas, y Puerto Rico está en Latinoamérica, no somos la excepción. Y aquí llega todo, lo de abajo y llega también lo de arriba. Así es que, hermanos y hermanas, ante estos tiempos difíciles, Jesús nos dice: el que persevere hasta el final se salvará. El cardenal Zahara, exprefecto para la Congregación de la Doctrina del Culto Divino, ha escrito un libro que está estremeciendo a los cristianos, a los creyentes, por todo lo que él está revelando de cómo él discierne lo que está pasando en el mundo y en la iglesia. Una iglesia que debe ser signo de luz, se ha convertido en sectores llenos de tiniebla, una iglesia de tiniebla, de confusión, de doble predicación, de doble doctrina. Y esta era la disputa de Jesús desde el principio, porque era una cosa lo que él le decía a los apóstoles, pero los apóstoles no la querían entender. Él les hablaba de sufrir, de padecer, de entregar la vida, de perdonar, pero ellos, ¿se acuerdan cuando él dice eso, Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7, ¿verdad? Y Jesús le añade un poco más: Pedro, 70 veces 7. Y le convino, que verdad, a Pedro le convino que eso fuera así, porque 3 veces nada más negó a Jesús en la pasión. ¿Y cuánto lo había negado antes? Así que él le convino ese aumento, esa revisión que hizo Jesús en el precepto del perdón. Y nos conviene a nosotros también, hermanos. Entonces, les invito en este tiempo a que nos adhiramos a la palabra. La palabra es la fuente de la verdad. No a corrientes teológicas o ideológicas de una persona o de otra. ¿Qué me dice el Evangelio? No vayamos buscando a ver qué sacerdote me dice lo que yo quiero. ¿Qué me dice Jesús en el Evangelio? Eso es lo que yo tengo que vivir y lo que yo tengo que hacer. El libro de Daniel nos presenta hoy la persecución de Nabucodonosor a los creyentes del pueblo de Israel, Sidrac, Misab y Abdenago. Y entonces, ante la amenaza de echarlos al horno encendido, eran las maneras de martirizar a aquellos que no se sometían a la religión del imperio. Y Nabucodonosor, los emperadores se creían ellos mismos dioses. Y ellos le dicen: haz lo que tú quieras, nosotros no vamos a claudicar de nuestra fe en el único Dios.
Él vendrá en nuestro auxilio. Y entonces la fe y la confianza de aquellos 3 chamacos fueron metidos al horno, y a pesar de que Nabucodonosor, con su rabia y su coraje y su rencor, porque no intimidó a aquellos jóvenes, porque no eran adultos, eran jóvenes, entonces prendan el horno 7 veces más. Y cuando Nabucodonosor ve aquella imagen, en vez de 3, ve 4, y una imagen divina, que significa Yahvé, que está protegiendo, el ángel de Yahvé protegiendo a aquellos que confiaron en él. De la misma manera, hermanitos y hermanitas, el Dios nuestro, Jesucristo, nos ha prometido estar con nosotros todos los días, los días oscuros y los días claros, los días de luz y los días de tiniebla, los días alegres y los días de llanto y de angustia. Todos los días Dios, Jesús, el Señor, estará con nosotros hasta el fin. Por eso el Salmo 23, aunque camine por cañadas oscuras, yo no temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Aunque nos amenace el mundo, aunque nos amenacen nuestros sistemas de gobierno, que no pensemos que lo que está pasando Venezuela, Nicaragua y Cuba no nos suceda a nosotros también. De alguna manera estamos sufriendo una persecución ideológica en contra de nuestros principios y de nuestros valores. Seamos como los jóvenes valientes del horno encendido de Nabucodonosor, como Esteban, el primer diácono y mártir de la iglesia, no temió decir la verdad delante del Sanedrín por amor a Jesucristo. Seamos llevados por el Espíritu Santo. Cuando eras joven, tú te ceñías, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá. Cuando seas maduro en el Espíritu, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Ese es el Espíritu Santo, que nos lleva a aguas turbulentas, inseguras, pero con la única seguridad de que Él, Jesús, va con nosotros. Ave María Purísima.